Hola, hola Renata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Sarita? Súper bien. Que fue no tanto tiempo. Sí, ¿cómo has estado, Renata? Cuéntame, Bien, bien, súper. súper. ¿Ya pudiste participar o ver las clases anteriores? Sí, las vi, Ah, súper buenas. sí, Sí, las vi, están buenísimo. súper buenas. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que te quedó dando vuelta ahí? Em, el tomar decisiones, El tomar el decisiones. darse cuenta que uno está en ese piloto automático. Eso es cierto, empezar a darse cuenta. Eso es algo un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy día también. Vamos a dar unos minutitos a ver si es que se conecta el resto de la gente y si no, comenzamos las dos solitas, ¿no? Dale, ¿Ya? no hay problema. Hola. ¿Quién más ingresó? Dice que alguien más ingresó, pero no la veo. Ahí está. Hola, Denise. Yo también a Nora, que no me sale, no me aparece como que está aquí. Qué extraño. Bueno, bienvenidas. Espero que estén súper bien. ¿Cómo están esta noche? Renata ya saludó, pero Denise, ¿cómo estás esta noche? Denise, ¿estás? Parece que no. Bueno, vamos a comenzar. También se supone que está Nora, pero no me aparece aquí al lado, así que Nora, si me estás escuchando, bienvenida también. Vamos entonces a comenzar con esta tercera clase del ciclo. Les recuerdo que vamos a hacer la clase y al finalizar la clase entonces vamos con los comentarios, ahí vamos con las dudas que puedan tener, ¿ya? Para que podamos ser más ordenaditos. Entonces, si tienen alguna duda, pueden igual ir dejándola en el chat y yo la voy contestando al finalizar. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera clase del ciclo Volver al Ser. En la primera clase, por si es que no estuvieron, hablamos del llamado, ese momento en que la vida, el alma, Dios, o como a mí me gusta hablarlo, el juego, como quieran ustedes llamarlo, nos toca la puerta y nos dice, hey, despierta, hey, mira, hey, esta vida que estás viviendo realmente es lo que quieres seguir jugando, es la que quieres seguir viviendo, es lo que a ti te gusta, lo que te apasiona. El llamado puede venir como una crisis, como un accidente, como una pérdida, como el término de una relación, como un cambio inesperado,
o también puede venir con una sensación interna o una incomodidad, un vacío, o ya sincronías o una frase que se empieza a repetir. Hay algo más que no nos deja estar tranquilos. Luego, en la segunda clase que vimos, hablamos del despertar. Y vimos algo muy importante, que tiene que ver con que despertar no es solamente darnos cuenta de este lado espiritual, de esta parte espiritual, de que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Despertar no es solamente darse cuenta, no es solamente empezar a leer libros, a investigar, no es consumir información espiritual, seguir muchos Instagram y posts que hablen de espiritualidad. Despertarnos, guardar frases bonitas, es empezar a estar presente en el juego, es elegir estar presente en el juego, es recuperar el mando, es dejar de vivir en ese piloto automático y empezar a encarnar lo que realmente queremos ser. Pero hoy vamos a entrar a una parte más profunda y más importante para mí, que ya el llamado, porque tenemos el llamado, el despertar, pero otra cosa muy distinta es empezar a sanar el alma. Y sanar el alma tiene que ver con, a ver cómo lo explico, vamos a aclarar algo primero. Sanar el alma no significa que estemos rotos, no significa que hay algo malo dentro de nosotros, no significa que tengas que arreglarte a ti mismo, no significa que tu ser está dañado, al contrario. Perdón, ¿hay alguien con el micrófono prendido? Si lo puede apagar, por favor, para que se escuche bien. Entonces, sanar el alma tiene que ver con empezar a reconocer todas las capas que te hicieron olvidar quién eras inicialmente. Es mirar qué se fue poniendo sobre ti, las heridas, los miedos, máscaras, distintos patrones, tal vez culpas, creencias o defensas, simplemente la historia antigua que fueron tapando y tapando quiénes somos realmente. Entonces, el trabajo ahora es como empezar a desenvolver una cebolla, capa por capa, sin violencia, sin apuro, sin juicio, es empezar a sacar todas esas capas, no para quedarnos pegados en el dolor, en las heridas, en las cosas que nos pasaron, no es para culpar las situaciones, no es para hacernos un caldo de cabeza con respecto a lo que es empezar a mirar con honestidad nuestra historia, nuestras creencias, las cosas que hemos sentido. Es decir, ahora entiendo por qué he jugado así hasta el día de hoy. ¿Por qué reacciono de la forma que reacciono? Ahora entiendo por qué me cuesta mostrarme. Ahora entiendo por qué necesito controlar todo el tiempo. Ahora entiendo por qué me escondo, por qué me abandono, por qué no pongo límites. Y cuando lo ves, puedes empezar a elegir distinto. Eso es lo más importante. Porque lo que no reconoces te termina dirigiendo a ti. Y ese es el gran problema, o lo que nos pasa a la mayoría. Que todas estas cosas, creencias, pensamientos, patrones, mecanismos de defensa, todo funciona en nuestro subconsciente, de forma inconsciente. No nos damos cuenta que está ahí, y hasta que no nos reconocemos, hasta que no nos damos cuenta de esa parte, hasta que no lo miramos y decimos, uy, esto está pasando, eso se vuelve a repetir una y otra vez. Entonces, lo que no sanas sigue jugando por ti de manera inconsciente. Entonces, hoy día no vamos a sufrir, ni vamos a meternos en esas heridas, ni vamos a ir a indagar en los traumas, no vamos a castigarnos por las cosas que hicimos en nuestra vida antes de ahora, porque una de las cosas que pasa también con el despertar es darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos con nosotros y con el mundo. Entonces, no es castigarnos por los errores que cometimos antes, es empezar a tomar responsabilidad de hoy día. Entonces, hoy día venimos a reconocernos, a mirar, venimos a recordar todo eso que quedó bajo el ruido. ¿Sí? Entonces, como les estaba diciendo, ¿cierto? El ser no está roto, sino que está cubierto.
A ver, vi un comentario. Lo único que tenemos es el ahora, escribe Renata, muy bien, ¿cierto? Eso es lo más importante, el ahora. Pero más que el ahora es entender también que no podemos estar 100% en el ahora si es que no nos damos cuenta o no empezamos como a limpiar lo que está sobre nuestro ser. Si no empezamos a ver todas esas capas, es muy difícil mantenerlo en el ahora, porque el automático, el subconsciente se empieza a tomar el control, empieza a tomar el control porque es lo que está acostumbrado. Entonces, el ser no está roto, está cubierto por todo esto. Entonces, nuestra esencia, el ser, esa luz con la que nosotros nacemos, que llegamos a este mundo, esa inocencia, ese poder de creación, de creatividad, de autenticidad, no desapareció, no murió, quedó cubierto por todas las experiencias, por las distintas situaciones, heridas, por los distintos mandatos que nos repetimos una y otra vez sin darnos cuenta, cubiertos por miedos, por culpas y por esa necesidad que tenemos de sobrevivir en la cultura. Entonces, muchas veces creemos que sanar significa convertirnos en alguien nuevo, pero sanar en realidad es dejar todo lo que tuvimos que construir para sobrevivir. Es dejar todas esas versiones que en algún momento me ayudaron, dejarlas atrás. La versión, por ejemplo, de ser complaciente, o la versión de tengo que ser fuerte todo el tiempo, o esa versión que no pide ayuda para no molestar, esa versión que controla todo y quiere que todo sea como ella quiere porque si no se sale de control y empieza a sentirse incómoda, la versión que se queda callada y no dice lo que le pasa para que no la dejen, esa versión que se adapta a dónde está o con quién está en vez de seguir siendo ella misma, esa versión que sonríe siempre aunque de repente esté destruida. De hecho, no sé si es que alguno vio mi post, pero ayer hice un post con respecto al tema. Muchas veces estamos destruidos y tenemos que andar con una sonrisa como quien va por la calle que todo está perfecto, pero no es necesario, tenemos que empezar a dejar esa versión de no pasa nada, cuando en realidad sí está pasando, la versión que se hace pequeña para no la rechacen, para no ser demasiado. Entonces, eso no es nuestra esencia, no es quienes somos. Esa fue una forma de protección. Es el personaje que creamos o que se creó así por las situaciones que vivió en la vida. Entonces, lo más importante, y a mí esto creo que es como lo que más quiero que todos entiendan, es que el personaje se creó para sobrevivir. Se creó para que sobreviviéramos. Muchas veces rechazamos este personaje porque no queremos ser él. No queremos ser esta persona que siempre dice que está bien, ni que tiene que tener el control, ¿cierto? Queremos más. Entonces, como queremos más, rechazamos esa parte. Pero esa parte simplemente fue nuestro protector. Imaginen lo que es como nuestro padre, que quiere protegernos y cuidarnos. Entonces creó miles de capas y capas para protegernos y que nadie pudiera hacernos daño. Entonces, este personaje se creó cuando necesitaste aprender a pertenecer, cuando necesitaste ser amada, cuando necesitaste no molestar o evitar el conflicto, cuando necesitaste evitar que te rechazaran o cuando te sentiste rechazado, cuando necesitaste sentir seguridad. Entonces no vamos a odiar a ese personaje, no vamos a destruirlo, no vamos a pelear con él, vamos a reconocerlo como una parte de nosotros. Porque esa parte no apareció para arruinar nuestra vida, apareció para protegernos, para cuidarnos. Fue una herramienta que nos ayudó durante muchísimo tiempo, que nos trajo hasta aquí, hasta ahora.
Entonces, hay que entender, y lo más importante de esto es que lo que antes nos protegió puede ser lo que hoy en día nos está limitando. Y es ahí donde viene lo importante de esta clase, que es sanar el alma. Porque esa máscara que nos ayudó a pertenecer, hoy en día nos está limitando para ser auténticos, para mostrarnos como somos. La armadura que nos pusimos para no sentir dolor, para no sentir las emociones, lo que nos pasaba, hoy en día puede estar impidiendo que sintamos amor o dar amor como se debe. El control que antes nos dio seguridad, nos hizo sentir en calma, hoy día puede estar asfixiando nuestra vida. El silencio que antes evitó conflictos, hoy puede estar apagando nuestra voz. Entonces, sanar el alma es mirar eso con amor y con verdad. No somos el daño, no somos la herida, no somos la máscara. Somos el ser que puede reconocer todo esto y que puede cambiarlo. Entonces, imaginen a su ser como el centro. ¿Ven ahí en la imagen? El ser es el centro, es lo que somos más allá de todo. Es un ser luminoso, es un ser presente, intuitivo, amoroso, libre, auténtico, conectado con el todo, conectado con las personas a nuestro alrededor, conectados con la naturaleza, que es sabio. Ese es el ser, ese es nuestro ser. Pero encima de ese ser se fueron formando distintas capas. Las capas de los miedos, las capas de la culpa, de la vergüenza, de los traumas, de las heridas, de las creencias que nos pusimos, de distintas máscaras que tuvimos que ocupar en distintos momentos, distintos patrones que empezamos a repetir de la familia, exigencias que nos pusimos a nosotros mismos, control en la complacencia, y empezamos con el abandono propio. Entonces, después de todas esas capas, en algún momento empezamos a sentir, bueno, esa no soy yo. No sé si alguna las habrá pasado, ahí me pueden levantar los deditos, hacerme una señal. Ese momento en que nos damos cuenta, chuta, ¿y esto era? ¿Esta soy yo? ¿Esta es la persona que siempre quise ser? ¿O realmente estoy siendo realmente auténtica? ¿Estoy trabajando en lo que me gusta? ¿Estoy levantándome en la mañana para hacer lo que me apasiona o estoy simplemente haciéndolo? Y viene esa parte en que empezamos con el desconocernos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque hay tantas capas, tantas capas, tantas capas que ya no podemos ver nuestra luz, esa chispa interna que está ahí. Entonces comenzamos a hacer esos comandos que nos van limitando, como yo soy así, es que yo soy insegura, es que yo soy muy intensa, es que yo soy fría, es que yo soy complicada, es que yo soy tonta, es que yo soy mala poniendo límites, es que yo soy mala para esto del amor, que yo soy demasiado ansiosa, que soy una persona que siempre se equivoca, que soy una persona que no puede cambiar. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque recuerden el comando yo soy. Entonces estamos creando nuestra identidad desde un comando que se creó a través de estas capas, no de lo que realmente somos. Entonces muchas veces eso que vamos diciendo no es identidad, sino que es la historia acumulada. No es que yo sea insegura, es que tal vez en algún momento de mi vida viví una situación en donde mostrarme no se sintió seguro, no me sentí segura, entonces me, me puse ese papel de insegura cuando en realidad no lo soy. O no es que sea la controladora, ¿cierto? Sino que tal vez en algún minuto aprendiste que si no controlabas todo, algo malo podía pasar. No es que eres la complaciente,
Tal vez en algún momento aprendiste que para recibir amor tenías que adaptarte. No es que eres fría, tal vez eres alguien que aprendió a desconectarse para no sentir tanto. No eres la que no puede. Tal vez eres alguien que escuchó tantas veces que no podía que terminó creyéndolo. Entonces, por eso sanar el alma no es poner más juicio sobre esas capas, no es empezar a autodestruirnos por todo lo que hemos vivido, sino es empezar a nombrarlas para entenderlas. Es decir, wow, me pasó esto, por eso actúo así. Cuando esa capa tiene nombre, ya no se confunde contigo. Cuando las nombras, ya puedes verla y se separa de ti. Entonces es como que y agarraras una capa, la tomaras, la sacaras, y dijeras, wow, saco esta capa, la dejo ir. Y si puedes verla, entonces ya no eres solo eso, ya no eres eso. Hay una parte de ti, que es nuestro ser, que está observando esa capa. Hay una conciencia mirando esa capa. ¿Cierto? Está nuestro ser que puede decir, esto está en mí, pero no soy yo. Este miedo aparece, pero no soy ese miedo. Esta herida me duele, pero no soy esa herida. Este patrón se me activa cuando ocurre esto, pero no soy ese patrón. Y desde ahí empieza algo magnífico que es la libertad. Entonces, no sé si recuerdan, pero en la clase anterior hablamos del lore del personaje, que tiene que ver como con esa historia de fondo, el trasfondo de la historia. En los videojuegos o en los juegos de mesa, siempre los personajes tienen una historia de fondo, que es qué es lo que pasó al personaje antes de que tú empieces a jugar con él. Es su historia de origen, sus heridas, las batallas, si tuvo pérdidas, los miedos, las misiones anteriores, las heridas no resueltas. Y nosotros también tenemos ese lore. Tenemos una historia de origen emocional. Y aunque no siempre la recordemos conscientemente, muchas veces esa historia sigue jugando con nosotros, sigue jugando en el inconsciente, sin darnos cuenta de que está tomando el control. Si como niña aprendiste, por ejemplo, que cuando hablaba la criticaban, entonces de adulta empezó a tener miedo de expresarse. Eso es algo que a mí por lo menos me pasó mucho. Yo vengo de una familia en que somos 8 hermanos, soy la séptima, entonces cada vez que yo decía algo era incorrecto, estaba mal. Y eso hizo que de adulta me costara muchísimo aprender a expresarme. O sea, ustedes no saben el camino que he tenido que recorrer para estar hoy día aquí haciendo una clase creada con mi contenido, con lo que yo quiero decir, sin miedo. Porque de niña aprendí eso, pero en algún minuto lo observé, lo vi, dije, wow, yo no soy eso. Ahora entiendo que simplemente eran mis hermanos, que eran mayores, que no lo decían con la intención de dañarme tampoco. Fueron diciendo que lo que yo estaba diciendo estaba mal, pero ¿sabéis qué? No estoy de acuerdo. Y lo dejé de lado. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta. Que todas estas situaciones nosotros las podemos tomar, observarlas y dejarlas de lado. Si como niña aprendiste a que brillar genera rechazo, de adulta te vas a hacer pequeña. Si aprendiste que el amor era inestable, quizás de adulta te vas a volver ansiosa en las relaciones. Si de niña aprendiste que equivocarse era peligroso, probablemente de adulta vas a postergar por miedo a fallar. Entonces, cuando empezamos a observar todo esto, ya sin identificarnos con esa parte, es cuando podemos empezar a cambiar. O sea, aquí viene una frase muy importante.
a veces no estamos reaccionando desde el presente, desde la hora, como decía ahí nuestra compañera en el chat. Estamos reaccionando desde ese personaje, desde esa historia, de esa historia no reconocida. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, hay alguien, por ejemplo, que no te responde y tu cuerpo automáticamente no sientes solo no me respondió. Tu cuerpo comienza a sentir abandono. Otra situación puede ser, por ejemplo, hay alguien que te corrige algo, te dan un feedback, un comentario, pero tu cuerpo no siente solamente me hicieron una observación. Tu cuerpo empieza a sentir humillación. Cuando tienes que hablar al frente de otras personas, tu cuerpo no solo siente voy a hablar, tu cuerpo recuerda todas las veces en que ser vista le pareció peligroso. Entonces, sanar no es solamente que digamos ya supéralo, ya no debería afectarte, qué ridícula soy, ¿por qué soy así? No, sanar es decir, ah, esto no empezó hoy día, esto empezó porque tiene una historia, viene de algún lugar. Esa reacción viene de una parte de mí que aprendió a protegerse. ¿Cuál es esa parte? Esta emoción tiene una raíz, ese patrón tiene un origen. Y cuando reconocemos ese origen, dejamos de pelear contra el síntoma y empezamos a pelear con lo que realmente está haciendo el daño. Entonces, muchas veces nos juzgamos por eso. Nos juzgamos por las heridas, nos juzgamos por la forma en que actuamos, pero nunca vamos y miramos y aceptamos que eso fue algo que nos ocurrió, que es parte de nuestra historia y que está ahí y que no es ni bueno ni malo, es lo que ocurrió. Y cuando lo observo, puedo dejar de identificarme con ese actuar. Entonces, cuando reaccionas al pasado y no al presente, ¿sí? Es que estamos actuando desde misiones antiguas. Recuerden que si estamos en un juego, tenemos misiones constantemente. Hay misiones principales, misiones que son secundarias, pero siempre tenemos misiones. Pero cuando actuamos desde el pasado, probablemente nos quedamos pegados repitiendo misiones que ya son antiguas. Niveles que ya no son correspondientes con el nivel en el que nos encontramos hoy día. Misiones como, por ejemplo, ser aceptada, tener que sobrevivir, por ejemplo, no sentir, esa es una que yo viví, tener que demostrar, el no fallar, no molestar, ¿cierto? No voy a destacar, no pedir ayuda, yo puedo sola, ser fuerte siempre, agradar para que me quieran. ¿Cuál otra? Salvar a todos para sentirme valiosa. Entonces, en ese momento, en el pasado, todas estas eran misiones que tenían sentido, que eran importantes para nuestro recorrido. Entonces, quizás en nuestra infancia, agradar evitó que tuviéramos conflicto. Quizás ser la fuerte nos ayudó a sostener cuando en verdad no había nadie que nos sosteniera. Quizás no sentir nos ayudó a sobrevivir cuando el dolor era demasiado. Quizás no destacar nos ayudó a no recibir tantas críticas. Quizás demostrar tanto te ayudó a sentir que valías en su momento. Pero la pregunta que quiero que se hagan ahora quiero que se hagan esta pregunta. ¿Esta misión es todavía de ustedes? ¿Todavía es importante esa misión? Porque a veces estamos viviendo una vida adulta desde misiones antiguas. ¿Sí? Nosotros crecimos, el cuerpo creció, nuestra edad cambió,
la vida avanzó, probablemente ni siquiera nos juntamos con las mismas personas, ni hablamos con las mismas personas, pero internamente seguimos obedeciendo esas instrucciones antiguas. Seguimos jugando como si estuviéramos en el mismo escenario, cuando en realidad ya pasamos y estamos en otro. Y eso es por la razón por la que al final nos termina y nos cuesta avanzar. Porque nos quedamos estancados en niveles que ni siquiera son los nuestros. Ni siquiera es el nivel en el que estamos. Estamos en niveles anteriores. Entonces, no puedes vivir desde tu ser, desde tu esencia, si sigues obedeciendo la misión de no molestar. No puedes expandirte y crear una vida potente con todo lo que quieres si sigues obedeciendo la misión no destacar. No puedes amar libremente si sigues obedeciendo la misión controlar todo para no perder. No puedes crear una vida nueva si sigues obedeciendo la misión de sobrevivir. Entonces, sanar el alma es pausar y preguntarte, esta misión antigua que sigo ejecutando sin darme cuenta, ¿la necesito? ¿Cuál es esta misión antigua que estoy repitiendo? Y esta pregunta es, la encuentro muy potente porque no es desde juzgarnos, sino de despertar, de darnos cuenta, de mirar. No dice qué mal lo hiciste, dice, mira, estás jugando con una instrucción vieja, ¿sí? Y si es vieja, puedes actualizarla, puedes cambiarla. Quizás antes la misión era ser aceptada, ¿cierto? Para ser querida en el espacio familiar, por ejemplo, o con tus amigos. Pero ahora podemos cambiar y actualizar esa misión por ser auténtica, por ser yo, como sea. Entonces, quizás antes la misión era no sentir, pero ahora puedo decir, ¿saben qué? La nueva misión va a ser aprender a sostener lo que siento, respetarlo, sentirlo. Quizás antes la misión era demostrar y ahora puede ser, voy a evitar mi valor sin tener que probarlo. Entonces, si vamos así, podemos ver millones de ejemplos, ¿cierto? Si mi misión antigua era no fallar, tengo que hacerlo todo siempre bien, ahora puede ser, me permito aprender, me permito equivocarme. Si la misión era sobrevivir, ahora puede ser vivir de verdad, vivir con todo, vivir apasionada con lo que me gusta. Entonces, lo que cargamos sin darnos cuenta, ¿sí? Nos empieza a atrapar como un ancla, ¿sí? Entonces, en los juegos siempre tenemos una mochila, un algo, ¿cierto? En el inventario, donde llevamos objetos, herramientas, armas, protecciones, los recursos que vamos recorriendo, encontrando en el camino. Pero imagina que dentro de nuestro inventario emocional también hay cosas que vas llevando año tras año, pero vas llenándolo de miedos, heridas, culpas, lealtades, de situaciones que refuerzan tus creencias. Entonces, la creencia, por ejemplo, soy tonta, entonces después ocurre algo, una situación, no sé, vas caminando, te tropiezas, te pegas contra la mesa y dices, hoy que soy tonta. Y vuelves a reforzarla y empiezas a guardar toda esa información en este inventario oculto. Entonces, el problema no es tener un inventario, el problema es no saber qué estamos cargando o no decidir qué decido cargar o seguir llevando. Porque lo que cargas sin mirarlo te termina pesando. No te vas dando cuenta, pero eso te va tirando al suelo. De hecho, imagínense andar con una mochila llena de piedras. Imagínense lo incómodo que sería. ¿Cómo caminarías? Terminaría condicionando todo, cómo te mueves.
si es que avanza rápido o lento. Entonces hay muchas personas, y me cuento a mí, que por mucho tiempo tenía mi inventario lleno de miedos, llenos de qué es lo que va a pasar, llenos de cargas innecesarias sobre que quería ser querida, amada, quería que la gente me viera, pero al mismo tiempo me daba vergüenza, quería descansar, pero me daba culpa descansar, y como me daba culpa descansar, al final me agotaba mucho más rápido y terminaba postergando y no hacía nada. Unas vueltas muy locas me daba, pero llevaba una carga de cosas que no me dejaban avanzar. Entonces, claro que avanzar se siente pesado si es que no descargamos la mochila. Entonces, no porque no podamos, no porque seamos débiles, no porque no tengamos un propósito, yo durante mucho tiempo tuve mi propósito, sino porque estamos muy cargados. Entonces, en esta clase, la gran invitación es que mires ese inventario, no para tirar todo de golpe, no para hacer como si nada hubiera pasado, no para olvidarnos de nuestra historia, sino para revisar y háganse esta pregunta. ¿Esto todavía me sirve? ¿Esto es mío? ¿O me lo dijeron alguien? ¿O es una historia que me repitieron tantas veces? ¿Es algo que yo elegí o es algo que heredé? ¿Es algo que me protege, que me hace bien hoy en día o es algo que me limita? Porque hay cosas que pueden ser que me ayuden de mi personaje. Puede ser que cosas que aprendí de niña hoy día me sirvan y check, uso esas herramientas. Pero si hay cosas que me limitan, ¿por qué las sigo teniendo? ¿Por qué mantengo ese pensamiento? ¿Por qué mantengo esa creencia si no me sirve? Entonces, ¿esto me acerca a mi ser o me mantiene en el personaje? ¿Sí? Entonces, sanar también tiene que ver con empezar a ordenar nuestro inventario interno. Y para los que algunos vieron mi post, también externo, sacar las cosas que ya no nos sirven. Nos apegamos tanto, tanto a las cosas físicas como a nuestros pensamientos, que después nos es imposible avanzar porque nos empiezan a tirar hacia abajo. Entonces, hay cosas que no necesitamos cargar, hay creencias que no son verdad, hay defensas o maneras en que nos defendemos que ya no nos sirven, que ya no nos corresponden. Hay culpas que ni siquiera son nuestras, que mantenemos ahí. Y hay historias que puedes honrar de tu familia, de tu vida, sin seguir obedeciendo esas cargas. Debajo de todo eso hay dones, hay experiencias hermosas que pueden ayudar a las personas. Porque en general, detrás de toda esta herida, de todas estas capas, hay un don esperando ser recuperado. Detrás del miedo a hablar hay una voz potente. Detrás del miedo a sentir hay una sensibilidad para ayudar a otros. Detrás del miedo a destacar puede haber una luz. Detrás del control puede estar esa capacidad maravillosa de liderar. Detrás de esa complacencia puede estar tu enorme capacidad de amar. Pero para recuperar ese don, primero hay que mirar las capas, hay que mirar las capas. Entonces, lo que antes nos protegió, hoy nos pesa. Entonces vamos a hablar de esta metáfora que es la armadura. Es como que todo esto es una armadura que fuimos poniendo, protegiendo alrededor nuestro, pero una armadura puede ser muy pesada para poder avanzar. Para avanzar desde nuestro ser, desde nuestra esencia, de quienes realmente somos, una armadura es demasiado pesado. Entonces, esas armaduras pueden ser, soy fuerte siempre, no necesito a nadie, todo está bien, esa era mi favorita, ya aquí, y todavía me cuesta, todo está bien. Me río porque esa es, literalmente era mi mecanismo de defensa favorito. No, está todo bien. Yo vivía ahí, como no sé si ustedes vieron Bob Esponja, cuando muestran el sueño de Bob Esponja, y sale como Bob Esponja tirando flores
en el mundo y como con arcoíris y, no sé, elefantes rosados, un mundo fantástico, así como súper feliz. Y alrededor de la vida de Bob Esponja siempre hay cosas malas pasando. Bueno, yo era Bob Esponja. Mi mente era todo, siempre está bien, todo muy bonito, y no me daba cuenta de todas las cosas que me hacían daño, todas las formas en que yo me hacía daño a mí misma. Era terrible. Entonces, esas armaduras que nos protegieron en algún momento muchas veces nos pueden estar limitando y hay que tener cuidado. Entonces, hay millones de armaduras. Yo puedo sola, controlo todo, me adelanto al rechazo, me alejo antes de que me rechacen, complazco para que no me abandonen, acepto que me traten mal para que no me abandonen, o por miedo a quedarme sola o solo. La armadura de no muestro mis emociones porque si no me pueden hacer daño. La armadura de no pido ayuda. Entonces, y bueno, ojo, recuerden que la armadura no es algo malo, es algo que nos protegió, es nuestra protección durante años, ¿sí? Cuando éramos niñas y no había espacio para nuestras emociones, la armadura fue callarnos. Cuando sentimos rechazo por las personas que están a nuestro alrededor, la armadura fue hacernos la fuerte, ¿cierto? Cuando no sabíamos que el amor era seguro, la armadura fue controlar. Cuando sentimos que no éramos suficientes, la armadura fue exigirnos más y más. Entonces, eh, cuando nos dolió depender de alguien porque no estaban ahí, la armadura fue volvernos independientes, independientes en exceso, yo puedo todo solo. Entonces, siempre recuerden que todo esto que estamos hablando es un mecanismo de defensa, es la forma en que sobrevivimos, no es algo malo, no es daño. Entonces, es darnos cuenta que desde ese momento, desde que éramos niños hasta ahora, esa armadura nos protegió. Pero ahora llega un momento en donde esa armadura está impidiendo que yo pueda vivir, que pueda moverme. Entonces, protege de cierta manera, pero al mismo tiempo me pesa. Protege de que me dañen, pero al mismo tiempo bloquea todo el amor que puedo recibir. Eh, pro, Protege del error, pero también me bloquea del aprendizaje, ¿cierto? Si no voy y me enfrento a la vida y me atrevo a equivocarme, no aprendo. Protege la vulnerabilidad, pero también bloquea la autenticidad. Entonces, es lo que nos protegió, no necesariamente lo sigue haciendo hoy en día. Entonces, ¿qué armadura sigues usando hoy que ya te está quedando chico, te está quedando chica? Esa es la pregunta que les tengo hoy. ¿Qué armadura estás sosteniendo que ya no te está ayudando a avanzar? Puede que ya no estés en el mismo peligro que estabas antes, que ya no seas esa niña indefensa. Puede que hoy día ya tengas todos los recursos, puede que hoy puedas elegir la vida que quieres, puede ser que hoy día puedas elegir pedir ayuda, que hoy puedas decir que no y poner límites, que hoy puedas irte de una situación que no te gusta, que hoy puedas sostener una conversación que tienes que hacer o tener con alguien. Puede que hoy puedas cuidarte, pero tu sistema sigue creyendo que estás en peligro. Por lo tanto, va a seguir usando esa armadura para protegerse. Entonces, sanar el alma, que es esto es lo que quiero que se lleven, ¿sí? Es decirle a esa armadura, gracias, entiendo que intentaste protegerme, pero ya no necesito vivir escondida detrás de ti. Y tomar esa armadura, esa capa y sacarla. Entonces, no se trata de tirar al suelo esa armadura con rabia, se trata de empezar a aflojarla, un broche a la vez, una defensa a la vez,
una máscara a la vez, hasta que puedas sentir que ser tú, ya no es peligroso. Entonces, es empezar a reconocer sin pelear contra esa parte. Esa parte es esencial. Entonces, cuando empezamos a ver nuestras capas, pueden empezar a aparecer culpas y hay que tener cuidado con no caer en esa trampa. ¿Por qué soy así? ¿Por qué repetí ese actuar durante tanto tiempo? ¿Por qué me abandoné? ¿Por qué seguí en esa relación durante tanto tiempo? ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué me hice daño a mí tanto tiempo? Yo consumía drogas, yo dejé de consumir drogas, entonces yo en algún momento era, ¿cómo me hice tanto daño a mí misma sin darme cuenta? Pero sanar no es recriminarnos eso. Y a mí me costó entenderlo y por eso hice esta clase y la incluí como una de las más importantes. Porque sanar no es desde ahí, no es desde culparnos por lo que ocurrió antes, no es culparnos por las veces en que nos equivocamos. La culpa nos vuelve a encerrar, la conciencia nos libera. Entonces la culpa es, soy un desastre por haber repetido esto, pero la conciencia dice, ahora veo que repetí esto porque había una herida que estaba guiando mi decisión, mi elección en ese momento. Yo hoy puedo elegir distinto. La culpa puede decir que tonta fui, pero la conciencia va a decir, hice lo que pude con lo que sabía en ese momento, con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, y hoy puedo cambiarlo. La culpa va a decir, me odio por haber actuado así. La conciencia va a decir, reconozco el patrón y ahora puedo elegir distinto. Reconozco sin pelear, contra eso. Reconocer es mirar de frente quiénes fuimos y sin destruirnos, decir, lo veo, lo entiendo, lo abrazo, lo suelto, elijo distinto. Lo veo porque así dejo de negarlo. Cuando lo negamos, lo que negamos vuelve con más fuerza. Lo entiendo porque reconozco de dónde viene. Lo abrazo porque esa parte mía necesita amor, no castigo. Lo suelto porque ya no quiero seguir obedeciendo esa historia. Y elijo distinto porque ahora mi ser está al mando. Porque yo, mi ser auténtico, está al mando. Eso es sanar. No es justificar todo, no es quedar pegada diciendo que yo soy así por mi historia. No es usar tu herida como excusa para no cambiar. Sanar es mucho más valiente que eso. Sanar es decir, sí, esto me pasó, sí, esto me marcó, sí, esto me dolió, sí, esto explica parte de cómo aprendí a jugar, pero también no voy a vivir toda mi vida obedeciendo esa herida. Esto es el verdadero poder personal. Esto es el verdad tomar control de nuestra vida. Entonces, tenemos que abrazar a ese personaje herido, esa parte nuestra herida. Porque esa parte no quería hacerlo mal, esa parte quería estar a salvo, esa parte no quería, solo quería ser amada, solo quería pertenecer. Muchas de nuestras reacciones adultas vienen de esta parte, de ese personaje herido. Me da rabia que no me respondan, ¿cierto? Pero la niña dice, tengo miedo de que me abandonen.
La adulta dice, no puedo hablar en público, pero la niña dice, tengo miedo de que se burlen de mí. La niña, o sea, la adulta necesita controlar todo, pero la niña, si no lo controlo, algo malo me va a pasar. Entonces tenemos eso, millones de situaciones como esa. La adulta no quiere pedir ayuda, pero la niña dice, aprendí que no podía depender de nadie. O sea, ¿qué es más importante en este momento que abrazar a esa niña, a ese niño? Esa niña no necesita que la critiquen, no necesita que le digamos, supéralo ya, basta, no necesita que la empujes a la fuerza, no necesita que le exijas, necesita presencia, necesitas que la mires y le digas, ahora entiendo, ahora veo por qué te escondiste, ahora veo por qué tienes miedo, ahora veo por qué actúas como actúas. Sanar el alma es convertirte a ti mismo en el lugar seguro, en tu lugar seguro, en tu refugio. Porque muchas veces esperamos que venga alguien externo a darnos esa seguridad. Estamos esperando que alguien más nos diga que somos valiosos, que alguien más nos apruebe, que alguien más nos diga que merecemos amor, que alguien más nos dé seguridad. Pero eso no es. El camino de volver al ser implica empezar a construir seguridad interna. No porque el mundo no vaya a doler, no porque no vayan a seguir ocurriendo situaciones, no porque todo va a salir perfecto, sino porque ahora tú puedes volver a ti, a recurrir a ti mismo y abrazarte. Puedes decirle a esa parte que siente miedo de que la abandonen que nunca más la vas a abandonar, que nunca más la vas a dejar porque tú estás con ella. Esa parte que se obligaba a esconderse para ser amada, abrazarla y decirle, eres la persona más amada porque yo te amo, porque yo te veo. Eso es muy importante, muy valioso. Entonces, la herida que dolió es el patrón, es la forma en que aprendí a protegerme de ese dolor. La herida de rechazo es un padrón de me escondo, no me muestro, o de rechazo antes de que me rechacen. La herida de abandono puede ser me apego, complazco, me olvido de mí para que no se vayan. Heridas de traición, no confío, controlo, sospecho, me cuesta entregarme. Herida de humillación, me hago pequeña, no hablo, evito equivocarme. La herida de invalidez, dudo de mí, necesito aprobación, busco que otros confirmen lo que siento. De inseguridad, intento controlar todo, me cuesta soltar, vivo anticipándome. La herida no siempre se ve, pero el patrón sí. Muchas veces intentamos cambiar el patrón, lo que repetimos, sin mirar la herida. Decimos, ya no voy a controlar más, pero no vemos de dónde viene ese control. Ya voy a poner límites, pero no veo por qué no estoy poniendo límites, qué ocurrió. Ya voy a confiar, pero no veo por qué desconfío. Entonces, si miro la herida debajo, si no miro esa herida, si no veo esa herida, el patrón va a volver. Porque el patrón no está ahí porque sí, está intentando evitar un dolor. Entonces, para sanar, para que sanemos, tienes que preguntarte, ¿qué está intentando proteger este patrón? ¿De qué dolor me está defendiendo? ¿De qué o qué cree mi personaje que cambiará si dejo de hacer esto? Entonces, hacernos las preguntas difíciles. Si dejo de complacer, ¿qué temo que ocurra? ¿Qué va a pasar? Si dejo de controlar, ¿qué es lo que puede pasar? Si me muestro, ¿qué es lo que temo que pase? Si pongo un límite, ¿qué temo que pase? Si digo la verdad, ¿qué es lo que temo que pase? Si me permito sentir todo,
¿Qué temo que pase? Y ahí, contestando esas preguntas, va a aparecer la herida. Y cuando la aparece, no la atacamos, simplemente la miramos, la sostenemos, la reconocemos. Y entonces la pregunta ya no es o cambia. No es solo cómo dejo este patrón, cómo dejo este comportamiento, sino pasa a ser qué parte de mí necesita sentirse segura para dejar de repetirlo. Y esto es muy importante. El avatar. El avatar guarda la experiencia. Recuerden que nosotros tenemos un cuerpo físico, emocional y mental. Y hoy necesitamos entender que el cuerpo recuerda. ¿Sí? Nuestro cuerpo guarda experiencias. A veces tú mentalmente entiendes algo, dices, sí, ya sé que no es peligroso, ya sé que esto no es tan grave, ya sé que debería estar tranquila, ya sé que esto no pasa nada, pero tu cuerpo no siempre responde a lo que tú sabes mentalmente. Tu cuerpo responde a lo que aprendió emocionalmente. Entonces, por eso puede pasar que al hablar en público, o sea, el hablar en público no te va a matar, pero tu cuerpo comienza a temblar automáticamente, a pesar de que tú conscientemente ya sabes que el hablar en público no te va a hacer daño. ¿Sí? Puede pasar que querés poner un límite sano y sabes que es correspondiente poner un límite sano, pero al momento de que intentas hablar con alguien para decirle ese límite, tu garganta se cierra y no puedes decirlo. Y eso no es debilidad, es memoria emocional. Nuestro cuerpo guarda información, guarda atención, guarda alerta, defensas, ¿sí? Guarda emociones no resueltas. Por eso, sanar no puede ser solamente desde la mente, no puede ser solamente lo entiendo aquí. No basta solamente con entender, hay que habitarlo, hay que respirar, hay que sentir, hay que permitir que el avatar aprenda una nueva seguridad. Entonces, cuando venga una situación en donde estamos repitiendo el patrón, tenemos que soltar el cuerpo, respirar y entregarnos esa seguridad a nosotros, hacernos sentir seguros nuevamente. Entonces, por eso cuando hablamos de sanar el alma, no es solamente pensar positivo o hablar positivo. Estamos hablando de enseñarle o programar a nuestro cuerpo para que no siga cumpliendo esa misión antigua, para que no siga repitiendo lo mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Respirar, volver al aquí y a la hora, nombrar lo que estamos viendo. Escribir ayuda muchísimo para soltar, porque al escribir nuestro subconsciente suelta mucha información. Llorar, no está mal llorar. No sé por qué la gente le tiene tanto miedo a llorar. Llorar está bien. Poner límites, mover el cuerpo, bailar, bailen, salgan, corren, salten. Esa energía nos mueve. Pedir ayuda, elegir distinto. Entonces, cada vez que hacemos algo nuevo desde la presencia, le enseñamos a nuestro avatar una nueva experiencia. Entonces, si antes hablar era peligroso, hoy hablar es un lugar seguro y empiezo a hacer que mi cuerpo sienta que es seguro volver a hablar. Si antes poner un límite significaba perder amor, hoy pones un límite y sigues viva, respiras y le dices a tu cuerpo, mira, seguimos vivos. Es reprogramar nuestro propio cuerpo. Entonces, debajo del ruido sigue estando el ser. Me encanta esta metáfora de como un mueble antiguo, un tesoro escondido, ¿cierto?, bajo el polvo. Desde lejos puede parecer viejo, puede parecer que ya no tiene sentido, que ya no sirve de nada, está opaco, sin grasa, o sea, sin gracia, perdón, está dañado, olvidado. Pero alguien empieza a limpiarlo. No sé si alguna vez han tenido esta experiencia de limpiar un mueble antiguo
y se empieza a ver, a mostrar mucho más, se empieza a ver mucho más. Y de a poco empieza a aparecer la madera. Entonces limpiamos este mueble antiguo o esta repisa antigua que está tirada, la empezamos a limpiar, le pasamos un trapito con cuidado y vemos que no es cualquier madera, sino que es una madera muy hermosa, que es fina, que es fuerte, elegante, que tiene detalles únicos de esos que ya no se hacen en los muebles, que tiene historia, tiene una belleza detrás. Ese mueble antiguo escondido ahí es un tesoro. Es un tesoro, pero para que se transforme en tesoro o para que vuelva a ser tesoro, hay que limpiarlo. Ya ese mueble, ese baúl, ese tesoro, ¿cierto?, que estaba cubierto, era valioso. A pesar de estar sucio, nosotros siempre somos valiosos, somos seres infinitos y ilimitados. Pero cuando estamos cubiertos, empolvados, no es lo mismo. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que desempolvarnos. Estamos cubiertos de todas estas cosas. Pero tu ser no va a aparecer solamente cuando sanes. Tu ser siempre estuvo ahí escondido, debajo de todo esto, debajo del miedo, debajo de la culpa, del personaje, de las defensas, de la vergüenza. Entonces, sanar es desempolvar esa parte. No es inventar una esencia nueva. Es reconocer quién siempre estuvo ahí. Y esto es lo más importante, porque a veces la gente cree que volver al ser es convertirse en alguien perfecto. Pero no, volver al ser no es volverte impecable, no es dejar de sentir miedo, no es dejar de tener heridas, no es dejar de tener historia. Volver al ser es dejar de identificarte con todo eso, es poder decir, tengo miedo, pero no soy el miedo. Tengo esta herida, pero no soy la herida. Tengo toda esta historia, todas estas cosas que me ocurrieron que les puedo contar, pero no soy esa historia. Soy algo más profundo. Soy eso que puedes mirar, eso que puede elegir, eso que puede volver, eso que puede brillar, eso que puede ser en esencia, que puede ser auténtico. Entonces, por eso sanar no es drama, no es ponernos a llorar por todo lo que nos ocurrió. Sanar es revelar quiénes siempre fuimos. Es empezar a ver el tesoro que estaba escondido bajo todas esas telarañas, toda esa tierra. Entonces, viene algo, lo más importante, hay que integrar. Sanar no es borrar nuestra historia, sanar no es hacer como si no hubiera pasado, sanar no es negar esa historia, sanar no es obligarte a perdonar todo rápido, sanar no es convertir el dolor en una frase bonita para poner en tu Instagram, sanar no es espiritualizar todo lo que sientes o dejar de sentir, sanar es integrar, es poder mirar tu historia sin que tu historia te gobierne, sin que tome el control, es poder recordar todo lo que fuiste, todas las cosas que hiciste para sobrevivir sin destruirte. Es poder sentir sin perderte. Es poder hablar del dolor sin atraparte en él. Es poder honrar tu historia, tu vida, de dónde vienes, lo que has hecho para llegar aquí, sin seguir siendo prisionera de eso. Y poder decidir cambiar o hacer algo completamente distinto. A veces creemos que sanar es como dejar de sentir dolor, pero realmente es aceptarlo, es abrazarlo, es vivirlo. Negarlo solamente lo hace más fuerte.
Puede seguir habiendo cicatrices, pero la cicatriz ya no es la que manda. Puede seguir habiendo memorias del pasado, pero esa memoria ya no es o ya no define quién soy. Pueden siguiendo habiendo emociones, pero ya esas emociones no son las que toman las decisiones. Eso es la verdadera integración. Eso fue parte de mi historia, pero no es la historia de hoy en adelante. Eso me marcó y me hizo ser quien soy hoy para tener la fuerza para hacer lo que yo quiera hoy. Esto me dolió, pero no me quitó mi esencia. Tal vez lo escondió por un rato, pero siempre está ahí. Esto me hizo crear un personaje potente que me protegió durante años. Un aplauso para ese personaje que me hizo llegar hasta aquí. Pero ya no soy él. Ahora puedo volver a ser mi esencia. Entonces, integrar es dejar de fragmentarnos. Es dejar de rechazar a la niña que tuvo miedo, rechazar a la joven que se equivocó. Es dejar de rechazar a esa versión que no me gustó, o que hizo algo que no me gusta hoy en día, o que no supo irse, o que no tuvo la fuerza suficiente. Sanar no es rechazar esas versiones. Sanar es poder mirar y decir, gracias, hiciste lo que pudiste. Gracias por protegerme, gracias por hacerme llegar hasta aquí, gracias. Pero hoy yo tomo el mando. Hoy ya no tengo que cargar con todo sola. Ahora puedo decidir jugar distinto. Entonces, viene la nueva elección. Si solo reconozco, pero no elijo distinto, me voy a quedar dando vueltas en la misma historia. Y esa es una trampa. Hay personas que reconocen muchísimo su historia, saben perfectamente cuál es su herida, cuándo ocurrió, saben de dónde viene, qué patrón han repetido, saben qué les pasa, saben que lo repiten, pero siguen eligiendo igual. Entonces ahí hay que ser completamente honestos y verdad cruda, así, sean crudos con ustedes mismos. La conciencia sin acción se convierte en otra forma de estancamiento. Reconocer el inicio, pero darte cuenta que no es el final. Después de reconocer, necesitas elegir, ya no desde la herida. Entonces ahora viene esta pregunta. ¿Qué capas estás lista para reconocer? Vamos a hacer este ejercicio. No quiero que esta clase les quede solamente como una idea linda, quiero que te la lleves para toda tu vida. Busca algo donde hoy sientas que estás repitiendo, algo que estás repitiendo. Puede ser alguna relación, puede ser un hábito, puede ser un miedo, puede ser una emoción, una forma en que reaccionas, puede ser una decisión que estás postergando, una parte de ti que se esconde, una situación donde te abandonas a ti mismo, un límite que no estás poniendo. Y quiero que vayamos capa por capa y te hagas la pregunta, ¿qué patrón estoy repitiendo? No lo adornes, es para ti, escríbelo para ti, esto es para ti y para nadie más. No lo justifiques, no te castigues, solo míralo. Por ejemplo, me escondo, me callo, complazco, controlo, me saboteo, me exijo demasiado, no pido ayuda, rechazo antes de que me rechacen, me abandono para que me quieran, postergo lo que tengo que hacer. Esos son algunos ejemplos. Segunda pregunta, ¿qué herida puede estar debajo de ese patrón? Rechazo, abandono, humillación, invalidez, traición, inseguridad, no sentirme suficiente,
no sentirme vista, no sentirme nada, o sea, no sentirme amada, perdón, miedo a no pertenecer. Tercera pregunta, ¿qué misión antigua estoy obedeciendo todavía que ya no me sirve? Ser aceptada, sobrevivir, no sentir, demostrar, no fallar, agradar, ser la fuerte siempre, controlar, salvar a todos, no pedir ayuda. Entonces, ve, observa, ¿qué armadura estás usando? La fuerte, la indiferente, la complaciente, la controladora, la que puede todo sola. Otra pregunta, la quinta pregunta, ¿qué necesitaba esa parte de mí? Tal vez solamente quería estar a salvo, tal vez solamente quería ser amada, pertenecer, ser vista, no ser juzgada, que alguien le dijera te creo, te veo, te escucho, que solo quería descansar, que solo quería tener permiso para ser ella. Y por último, ¿qué nueva lección puedo hacer desde mi ser? Una elección concreta, no una promesa gigante, algo concreto. Puede ser, voy a decir lo que siento, voy a poner un límite, voy a pedir ayuda, voy a tomar una decisión que vengo evitando, voy a destacar sin culpa, voy a dejar de perseguir aprobación. Y ahora simplemente respira. No necesitas resolver todo hoy. Solo necesitas reconocer una capa, una. Y con esa capa vista, esa ya no tiene el mismo poder sobre ti. Empieza a aflojarse. Cuando la reconoces, se afloja. Cuando una copa se afloja, el ser empieza a aparecer. Entonces, más importante que nada, para cerrar esta clase, quiero que algo muy simple y muy profundo. No eres el miedo, no eres tu herida, no eres el patrón, no eres esa historia, eres el ser que puede reconocer todo eso. Eres el ser consciente que puede elegir distinto. No eres ese daño, no eres la que se quejó, no eres la que se quedó debajo. Eres mucho más. Eres, eres luz, eres un ser iluminado, eres esencia. Tienes la fuerza para lograr todo. Tienes luz. Tienes la capacidad de crear, de ser auténtico, de sonreír, de disfrutar la vida, de ser lo que quieras. Entonces, es hora de que reconozcas esas partes de ti y empieces a vivir desde tu ser, desde tu esencia. Ese ser que no necesita demostrar para valer, ese ser que no necesita esconderse para pertenecer, ese ser que no necesita complacer, ese ser que no necesita controlar todo, ese ser que puede volver al presente y elegir. Aquí les dejo ese puente a la siguiente clase, que es volver al ser, porque volver al ser es mi misión de vida. Es que todos volvamos a reconocer esa chispa, esa luz que llevamos dentro. Así que eso es, me gustaría escuchar opiniones, comentarios, feedback. Me pasé un poco esta vez en la clase, me pasé 16 minutos harto, espero que les haya gustado. Dejo abierto el micrófono por si alguien quiere decir algún comentario. Enrique. Ya, ahora sí, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, yo creo que al menos una persona presente escuchó un relato que yo hice
Pero previo a eso, yo quería expresar que yo sin necesidad de pareja, sin necesidad de nada, que creo que en este capítulo se trató mucho el tema de las relaciones personales, Ujú, pero yo durante 15 años estuve solo, viviendo solo, haciendo todo solo, trabajando solo, ujú, eh, sin sentir culpa ni pena ni nada por mi soledad. Yo creo que igual parte de todo lo que, de llegar al ser, también es saber aprovechar y sentir que la soledad no es mala. ¿Se entiende? totalmente. Que uno tiene que aprovechar el tiempo de que está solo. Y no satanizar el tema de la soledad. Entonces, de alguna manera, yo no me gusta mucho lo que haces tú, y te lo he Ujú, dicho. Pero esa es mi crítica, que también hay que ver que no solamente estar con gente, con alguien. Yo he trabajado en muchas pegas que son muy, 20 trabajadores que son indomables, pero yo tal cual como soy, sin ponerme ninguna armadura, me he caído con ellos, pero me he levantado solo y me han aprendido a respetar. 20 viejos en distintos trabajos, yo soy prevencionista de riesgo, ujú, eh, pero siempre se ha caracterizado mi vida por estar solo. Entonces, igual yo he leído varios, no sé, Nietzsche, Schopenhauer, Habermas, una pila de ujú. libros Filósofos y escritores. que, y hablan que sus momentos de soledad han sido muy valiosos para su creatividad, para poder escribir, no sé, eh, Schopenhauer escribió un libro en 34 días y lo hizo en plena soledad, con hambre, con frío, con todo. Entonces, yo quiero decir eso, que Pero igual creo cómo hacerte la pregunta, porque no entiendo muy bien, porque yo en ningún momento dije que hay que como estar con gente o no estar con gente. Como, ¿a qué viene esto de como estar solo? Porque yo hablé, el rechazo implica que tú estés al lado de otra persona. no Y necesariamente, no a ti te duele el necesariamente. rechazo. Ya, primero que todo hay que recordar que todos podemos tener distintos tipos de heridas, distintos tipos de situaciones. Yo mencioné algunas que son las generales, que son las que más se repiten, las que más he escuchado entre mis pacientes, o sea, entre mis clientes, algunas de las que he vivido yo. Eso no significa que todos tengamos la misma. Puede ser distinto, puede ser que un niño que nunca tuvo, por ejemplo, yo sí sentí mucho rechazo de cuando niña, por lo que mencionaba antes, porque era la séptima de 8 hermanos, tenía muchos hermanos que no estaban ni ahí con la niña chica, la cabra chica, entonces la ignoraban, y yo generé por mucho tiempo esa herida de rechazo. Eso no implica que todas las personas en el mundo tengan esa herida. Eso primero que todo. Segundo, estas heridas en general se forman o armaduras se forman cuando somos pequeños y podemos sentir rechazo aunque no haya gente a nuestro alrededor. Puede ser que yo vaya en la calle y la forma en que percibo cómo la gente está ya es rechazo, aunque nunca me acerque a ellos, nunca hable con ellos. Tal vez de hecho nunca le hable o nunca me acerque a esas personas por el hecho de que tengo una herida escondida de rechazo y no me doy cuenta. Ahora, Ya, que eso, perfecto. y que eso exista tampoco significa que la soledad sea mala, porque la soledad también es buena. Hay muchos Mm, momentos de creatividad que uno vive solo.
yo grandes de mis procesos creativos no los vivo con mi familia alrededor. De hecho, me volvería loca si tuviera mi familia alrededor dando vueltas mientras yo estoy intentando crear mis cursos. No, no sería lo mejor. Tengo mi espacio, tengo mis momentos creativos en ese término de soledad. Si es que estoy muy cargada emocionalmente, porque yo percibo mucho las emociones de las personas, entonces si cargo con muchas personas a mi alrededor, en general necesito un periodo de tiempo de descargarme yo sola. Entonces, hay muchas cosas, pero ahí tú tienes que empezar, y por eso la invitación de todas estas clases, la autoobservación. Es empezar en el día a día a ver cómo te comportas en ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando Enrique se enfrenta a una sala de personas desconocidas? ¿Qué es lo que siente Enrique? ¿Se siente cómodo? ¿Sabe qué hacer? ¿Sabe qué decir? Eso es algo que yo dije como porque sí, no está relacionado con el tema. Pero yo dije recién que mi largo encierro, 15 años solo, ahora continuando con la idea que planteaste tú, ha hecho que me cueste volver al mundo. Y eso probablemente fue una armadura que te pusiste durante esos 15 años. Sí. Entonces ahí es donde tienes Entonces ahora necesito tu ayuda. Bueno, ahí Enrique, como no sé si viste que habría espacio, algunos cupos para sesiones individuales, si quieres podemos conversar para poder abrirte uno de esos cupos a ti, ¿ya? Y Sí. perfecto, entonces eso lo hablamos después personalmente por el WhatsApp, me escribes y podemos hablar con respecto a eso. Y recomendación, vuelve a ver esta clase completa, escúchala y anda viendo y analizando qué es lo que te va ocurriendo a ti. Si te vas dando cuenta, durante las sesiones siempre hago muchas preguntas, dejo como preguntas abiertas. Ve esas preguntas, escúchalas y háztelas. Y eso te va a ayudar de a poquito a empezar a dar cuenta qué es lo que está pasando en ese mundo interno de Enrique, qué están pasando con todas esas capitas que hoy en día no estás viendo. Que con el tiempo tal vez las vas a ver y vas a darte cuenta que es súper sencillo salir al mundo y empezar a enfrentarte al mundo, y aún así vas a necesitar tu espacio. Porque una cosa no quita la otra, son ambas juntas. Recuerda que todo esto siempre es integrar todas nuestras partes para poder llegar a expandirlos de la mejor manera. ¿Sí? Pero la idea siempre es la expansión. Somos seres infinitos, ilimitados, y que queremos expandirnos. Dios quiere que nos expandamos. Nuestro Creador quiere que nosotros nos expandamos. Pero para eso hay que sacar todas estas capitas. El universo. ¿Sí? Y me gusta el Creador. Porque como es un juego, como esta vida es un juego, hay un Creador. Hay un creador de este juego. A mí me encanta esa forma de verlo. Pero son miles de formas de verlo. Por eso, universo, Dios, Padre, hay millones de formas. Lo importante es que es esa conciencia divina, esa inteligencia divina que está ahí, que lo único que quiere es que nosotros crezcamos. Así que hay que abrirnos esa posibilidad. Muchas gracias, Enrique, por tu pregunta. Renata, Denise, ¿algún comentario, feedback? ¿Quieren prender el micrófono para decir algo? Yo vi aquí en el chat que Renata escribió: me encantó la clase, me hace mucho sentido lo que hablaste hoy. Buenísima, Renata. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta, hacer algún comentario antes de que nos vayamos? No, Solito, agradecerte mucho la clase. La verdad es que te empecé a seguir hace súper poquito y me hace demasiado sentido lo que propones. Eso. Buenísima, muchas gracias, Renata. Me encanta que te haya gustado y espero que te sirva y te haya ayudado. Denise, gracias, Solito. A ti. Denise en algún minuto escribió que creo que estaba con mal internet. Denise, ¿estás ahí? Hola, sí, quería agradecerte por la clase y te escribí ahí muchas felicitaciones por lo que has logrado. Has tomado mucha conciencia de tus propios procesos y muy bonito que lo compartas,
y que ese compartir ayude a muchas personas. Así que eso quería decirte. Muchas gracias, Denise, te pasaste porque eso es. Lo hago para poder ayudar a muchas personas. De hecho, si es que algunos vieron mi último post, explicaba un poco eso, de que en realidad para mí me carga tener que estar haciendo publicaciones y tener que hacer redes sociales, porque en realidad no es algo que para mí es innato, no es algo que yo haga porque me guste. De hecho, antes de empezar este camino ni siquiera ocupaba redes sociales, creo que tenía como 3 o 4 fotos que había subido un amigo mío a mi propio Instagram porque yo no lo ocupaba. Y todo eso vino de querer avanzar y poder acompañar a las personas en este camino. Así que espero que les haya gustado muchísimo y espero verlos a los 3 en la 4ª sesión, en la última sesión de este ciclo de clases, que es volver al ser. Así que eso, un abrazo enorme, que tengan un excelente fin de semana, que saluden a sus papis, que es el Día del Padre este fin de semana, para que lo recuerden. Eso. ¿Y qué dice? Denise, tú eres familiar de un profe universitario. Ah, bueno, ahí después solo pueden conversar en privado. Que tengan una excelente semana. Chao, chao.